Hola, nosotros hablaremos sobre el retraso global del desarrollo. El riesgo global del desarrollo se define cuando el niño no cumple con los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual y se caracteriza por afectar dos o más áreas del desarrollo, como las funciones cognitivas, habla y lenguaje. Un niño con riesgo global del desarrollo se va a caracterizar porque va a tener áreas afectadas como la motricidad fina y gruesa, el lenguaje y el habla, las funciones cognitivas, el desarrollo personal y social y también las actividades, va a tener dificultades en las actividades diarias. También un niño con riesgo global del desarrollo se va a caracterizar porque no va a aparentar un signo de anormalidad. Se va a comportar como un niño menor respecto a su edad y por lo tanto se le va a hacer difícil interactuar con otros niños de su edad y por eso este niño se relaciona más con niños menores de su edad. También se caracteriza porque este niño tiene poca atención, es decir, que se distrae muy rápido. También tiene problemas en la comprensión y su comprensión verbal es insuficiente. Ahora vamos a ver cómo es, entre comillas, un niño normal, ¿no? Este niño no va a tener antecedentes familiares, su curso gestacional es normal, fue normal, tuvo un nacimiento normal, sin contradicciones, tuvo llanto del recién nacido, tuvo un peso adecuado y cumplió con los hitos del desarrollo esperados respecto a su edad. En cambio, que el niño con alto riesgo puede que haya tenido antecedentes familiares, que haya tenido una dificultad en la gestación o dificultad en el nacimiento, que haya tenido ausencia de llanto de recién nacido, que tenga poca o nada reflejo de succión, que haya tenido peso bajo o alto al nacer y que tenga los hitos del desarrollo retrasados o enfermedades penetrantes. Ahora vamos a ver los hitos para la evaluación que utilizan los pediatras. Los pediatras observan que el niño recién nacido tenga o haya tenido llanto. Se fijan que a los 3 meses buture, que a los 6 meses silabee, que a los 9 meses balbucee, que a los 12 meses o un año diga sus primeras palabras, que a los 18 meses parlotee, que a los 24 meses o 2 años haga la unión de 2 palabras y que a los 30 meses ya haga frases de 3 palabras. Evaluación clínica. Vamos a observar 5 factores que influyen. Vamos a observar la recepción auditiva, la recepción visual, crisis epilépticas, trastornos motores y patología craneal. Recepción auditiva. Acá nos fijamos que el recién nacido tenga alerta al sonido, es decir, que cuando esté lactando, el niño o el bebé deje de lactar y abra sus ojitos o aumente su frecuencia cardíaca. A los 3 meses, el niño gira la cabeza hacia la fuente del sonido. A los 6 meses, el niño intenta ver o buscar de dónde viene el sonido y es la primera vez donde asocia la área auditiva y la área visual. A los 9 meses entiende el no verbal y el niño va a entender y lo va a expresar cambiando su expresión o llorando. A los 12 meses el niño va a responder a su nombre mirando o emitiendo algún sonido. A los 18 meses a una solicitud verbal va a señalar alguna parte de su cuerpo, es decir, que si yo le digo, muéstrame tu pancita, y me va a mostrar su pancita y reconoce objetos que estén dentro de su campo visual.
visual. Y a los 24 meses el niño entiende órdenes sencillas trayendo objetos que no están bajo su campo visual. Recepción visual. En esta parte, el recién nacido tiene que estar atento a la luz y tiene que fijar la mirada en los ojos del examinador. A los 3 meses, con los ojos sigue objetos que le interesen y reconoce caras familiares y tiene sonrisa social. A los 6 meses pestañea ante una amenaza y alza las manos para que lo cargue. A los 9 meses comprende el no gestual e imita muecas y juega a las escondidas. Y a los 12 meses, un año, con el dedo señala objetos que desea pedir. Crisis epiléptica. Es un trastorno paroxístico. Si hay una crisis epiléptica, el especialista tiene que realizar una neuroimagen, debe haber un guía y al final se debe hacer un control programado. Trastornos motores. Debe haber un control neurológico programado a los 4 meses, 8 meses, 18 meses, 3 años y 5 años. Y si en ese control sale algo normal, podría ser por un retraso cognitivo o un retraso del lenguaje o socioemocional o problemas de conducta, y se debe realizar se debe hacer un trabajo con un neuropsicólogo. También podría ser por un problema motor o del lenguaje, y en ese caso se debe realizar medicina física y una rehabilitación, y obviamente en nuestros casos tener un control programado. Y por último, la patología craneana, que tenemos que ver si tiene microcefalia o macrocefalia, y se debe realizar con una neuroimagen. Si el resultado es anormal, se debe realizar una neurocirugía, y si el resultado es normal, debe haber un control programado. Riesgo global del desarrollo y su implicancia con el lenguaje. Como ya sabemos, el lenguaje comprende varias áreas, como el habla, escuchar, comprender, y también de una comunicación no verbal. La causa más frecuente del retraso del lenguaje es el retardo mental. Entonces podríamos relacionar el retraso global del desarrollo con un retardo mental. Y todos los niños con un retardo mental tienen un grado de retraso en el lenguaje. Entonces, un niño con riesgo global de desarrollo se lo define porque no tiene la edad suficiente para realizar una prueba estandarizada, o sea que no podemos saber su cognición intelectual. Entonces, se lo puede relacionar con un trastorno del lenguaje, ya que esa patología o ese trastorno se caracteriza porque el niño tiene una baja cognición intelectual. Comportamientos a considerar. Primero debemos considerar que el lenguaje no solo comprende el habla, sino también el escuchar, comprender y la comunicación por medios no verbales, como hacer gestos, etc. También debemos considerar que la causa más frecuente del retraso del lenguaje es el retardo mental, entonces es importante asociar el retraso global del desarrollo con el retardo mental o una discapacidad intelectual. Se debe considerar algunos comportamientos como los comportamientos interactivos, es decir, la manipulación de los objetos de manera sensoriomotriz, como agarrar los objetos, si usa una mano o dos, o si hace pinza, etc. También las conductas simbólicas ausentes, por ejemplo, que no le den vida a los objetos inanimados. Así también la tendencia a repetir todo lo que se les dice. Y los periodos de atención muy cortos y que casi nunca atiendan de manera sostenida. Luego vemos los comportamientos imitativos. Es importante saber si presentan dificultad al imitar sonidos o imitar movimientos. De pronto se les dice, vas a hacer lo que yo haga, y el niño no puede hacerlo. Las habilidades sociales. Ellos ni siquiera tienen la intención de acercarse a otros niños en la función instrumental y reguladora, de ocupar algo para decir o para conseguir algo. No lo hacen.
no coordinan con otras acciones, como esperar su turno, pedir perdón o dejar de golpear. Esas están ausentes. Y los niveles comunicativos. No necesita interacción comunicativa directa, quizá ocupa mucho a su mamá para satisfacer sus necesidades, entonces no se comunican para generar una respuesta. Las causas. El retraso global del desarrollo puede tener muchas causas diferentes, de las cuales destacamos los siguientes. Primero, genéticos. Estas alteraciones habría que considerar un elemento genético, ya que pueden estar relacionados o asociados a los síndromes. También las complicaciones en el parto o en el embarazo, que pueden estar asociados a una hipoxia perinatal, etc. En algunas ocasiones la causa es desconocida. De pronto son esas causas que se llaman idiopáticas o que no tienen nada que aparentemente se pueda manifestar. Entonces el paciente debe volver después de un tiempo para una nueva evaluación. Antecedentes. Preguntar primero a la madre si el niño ha tenido algún accidente o si hubo complicaciones en el parto, como ser estancamiento en el canal del parto o un circular de cordón, es decir, cuando tienen el cordón umbilical enredado en el cuello. En ese caso podrían sufrir una hipoxia. Los niños de alto riesgo neurológico pueden presentar antecedentes como ser los antecedentes perinatales. En este caso hablamos de asfixia perinatal, meningitis, crisis convulsivas, hiperbilirrubinemia, es el exceso de bilis generado por el hígado. Policitemia es un factor que puede ser un tipo de cáncer en la sangre, que aparezca como una alteración de la médula ósea. También que sean gemelares o prematuros, o que tengan retardo del crecimiento intrauterino, lo que los hace susceptibles de presentar problemas de desarrollo. Es importante mencionar casi siempre los pacientes que son diagnosticados con el retraso global del desarrollo son pacientes que convulsionan o que tienen crisis epilépticas. Diagnóstico. Es importante aclarar que el diagnóstico se realiza en niños menores de 5 años, cuyas características motoras, comunicativas, cognitivas, actividades de la vida diaria y actividades adaptativas estén afectadas. También cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de manera fiable en los primeros años de vida, o cuando el niño no cumple con los hitos del desarrollo esperados de acuerdo a su edad cronológica en varios campos del desarrollo intelectual. También en niños demasiado pequeños a los cuales es imposible realizar una valoración sistemática del funcionamiento intelectual y a los cuales no se puede realizar los test estandarizados. Entonces se debe volver a valorar después de un tiempo. Incidencia. En la incidencia debemos considerar que cuando los niños no cumplen con los hitos del desarrollo motor, cognitivo, lingüístico y comportamental o de adaptación adecuados, a quienes afecta entre el 5 al 10% de la población menores de 5 años. También en estadística el 5.3% corresponde a niños con trastornos cognitivos y del lenguaje y el 4% con anormalidades motoras. Objetivos. Lo más importante es realizar la detección temprana para mejorar el pronóstico. Detectar causas que sean tratables, efectuar terapias a una edad mientras más temprano mejor. También detectar anticipadamente si existen complicaciones asociadas a síndromes específicos, que por las características anatómicas pueda resaltar grandemente al evaluador. También diseñar el plan de apoyo. Es muy importante diseñar un plan de apoyo necesario para el desarrollo, es decir, trabajar con otros profesionales de las otras áreas y tener un programa de apoyo para estos pacientes. También recurrir a la asesoría genética. Algo muy importante es que existen alteraciones genéticas que no son visibles a la periferia y que pueden estar implicadas en esta patología específica. Por tanto, es muy importante también hacer una asesoría genética, comprobar si se ha conseguido una patología genética de base a lo que anteriormente diagnosticaron con trastorno del lenguaje y era retraso global del desarrollo. Hay que hacer una asesoría genética a los padres también para comprobar si tienen una alteración genética, entonces ellos tienen que pensar seriamente si quieren volver a ser padres o no. Eso es muy importante.
Tratamiento. El tratamiento es etiológico, es decir, trata la causa desencadenante. Además, se debe investigar si existe o no comorbilidades como problemas visuales, auditivos o de motricidad. Por tanto, una vez determinada la causa y la presencia o no de comorbilidad, se puede programar una terapia global. Sin embargo, el tratamiento se debe enfocar principalmente en la programación de terapias en las que el niño refuerce sus problemas conductuales, así como los problemas de lenguaje, etc. A partir de mecanismos simples como el condicionamiento operante, podríamos moldear un poco esos elementos conductuales que son clave para que ellos puedan adquirir competencias lingüísticas plenas. Porque un niño que no te ve o no te escucha y se mueve de un lado a otro o grita, es imposible que consiga la competencia comunicativa directa a partir del modelo de la intervención.